La soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de la compañía. Algunos lo consideran un abismo sin luz del cual es imposible salir. Otros consideran que esta es algo inaudito para la propia existencia humana y que cualquier ser vivo que viva en soledad está condenado a la muerte. Nietzsche considera que la soledad es una etapa necesaria para el descubrimiento personal humano. Para alcanzar nuestra autenticidad necesitamos un periodo donde estemos solos, para alcanzar la versión de lo que él llama superhombre. La soledad, según los estereotipos de la sociedad actual, es sinónimo de tristeza, una habitación vacía llena de libros o dispositivos electrónicos que mantienen aislado de la sociedad a la persona que se encuentra sola. Una carencia de afecto que se traduce en poca interacción social. Quizás siempre estaré solo. En este caso hablaremos de Mori Buntaro, protagonista de la obra de Climber, historia guionizada y creada por Shinichi Sakamoto, un prodigio capaz de crear cuadros con tan solo un lápiz. Mori es un adolescente solitario. Schopenhauer, un filósofo pesimista, habla de que la soledad es un camino intrínseco del ser humano. Los hombres no podemos despegarnos de la soledad. Para Arthur, la vida está llena de tristeza, melancolía y sufrimiento, pero él también imaginaba que la soledad podía ser ese camino de introspección que te lleva a la catarsis, justo al igual que Nietzsche. Siendo estoicos, podemos hablar de Mori Buntaro como un chico cualquiera, alguien sombrío, melancólico por un error del pasado, con decenas de traumas que le hacen sentirse incapaz de sentir la calidez humana de nuevo. El argumento de The Climber es uno que gira en torno a la escalada. Mori es alguien inexperto en este deporte, pero después de un encontronazo con Miyamoto, su aparente rival, Mori decide hacer una locura tal como escalar un jodido instituto. Dicho encontronazo es una discusión entre estos dos, resaltada con una arrogancia característica del propio Miyamoto. Esta acción representa el descubrimiento. Cuando Mori acepta el reto de Miyamoto, se da cuenta de que por cada paso que escala, está descubriendo nuevas partes de su ser, una esencia que jamás podía haber descubierto si hubiese seguido durmiendo entre clases, ignorando a los profesores, sus compañeros y obligaciones. El descubrimiento es sinónimo de hallazgo, invención personal, revelación o incluso encuentro. Encuentro con algo que jamás pensaste que sería de tu agrado. Encuentro con la pequeña semilla que creará el árbol que mantendrá el pilar de tu vida. Mori Buntaro es testigo del descubrimiento, tierras vírgenes que él jamás había imaginado que siquiera existían. En este momento me siento vivo. Si bien Schopenhauer hablaba de la soledad como un camino melancólico y triste que caracterizaba al ser humano, para Hannah Arendt la soledad es sinónimo de reflexión e introspección. Según este pensamiento, sin la soledad el descubrimiento no se puede acentuar, la creatividad no se puede desarrollar. ¿Qué es un mundo sin creatividad? ¿Y qué es un mundo sin aficiones nuevas que descubrir? Sin cosas nuevas en las que mejorar, todo sería vacío, todo se resumiría en la nada. Mori Buntaro decide unirse al club de escalada. Al principio rechaza la idea del descubrimiento, debido a que su tutor le obligaría a interactuar con otras personas, pero ese sentimiento interior de querer volver a escalar y sentirse vivo es tan fuerte que Mori se ve obligado a aceptar las condiciones de su maestro. Se cae, se levanta, se sigue cayendo y en cierto punto demuestra talento. Cuando hablamos de descubrimiento y tierras vírgenes, también estamos hablando de errores y decenas de errores que se encadenan con más errores todavía. Esa es la definición de nueva realidad, de nuevo pensamiento, esa es la definición de descubrimiento. Mori Buntaro recibe mentorías por parte de su tutor, Onishi, una persona cuyos ideales son completamente contrarios a los de Mori. Él es alguien alegre que piensa que la escalada es trabajo en equipo. Él no pensaba dejar que Mori se viese envuelto en la melancolía de la soledad, por lo que no se lo piensa dos veces en salvarle. Le da un club, le compra equipamiento, le da rivales y un motivo por el que escalar. Nuestro solitario Mori Buntaro está comenzando a formar parte de la sociedad. También se va desenterrando el misterio que involucra a su persona, un chico que perdió las confianzas en las personas cuando todo el mundo le dio de lado, un chico que fue testigo del intento de un adolescente en quitarse la vida, y como consecuencia sus compañeros le echaron la culpa y crucificaron por ello. Estos sucesos dieron como resultado el cambio de escuela de Mori, además de dar respuesta al porqué de su personalidad tan fría y al porqué de su vida tan melancólica y triste. Pero todo estaba yendo bien, ¿no? Mori se inscribió en un campeonato nacional de escalada con cuerda por culpa de su maestro Onishi. En dicho campeonato pelearía con su rival Miyamoto, un precioso desfile artístico donde Mori descubre más de sí mismo, pero le faltaba algo para llegar a la cima, le faltaba algo para sentirse vivo. Mori decide no colocar la cuerda. Para él, la escalada tiene que ser realizada en soledad. La escalada tiene que ser un baile con la muerte. El no agarrar la cuerda con el mosquetón hace que Mori sea automáticamente descalificado, pero eso da igual, porque nuestro protagonista se sintió vivo. Él encontró la belleza de su vida en la soledad. Paul Sartre tiene una perspectiva bastante curiosa sobre la soledad.
Él aborda la soledad como el hecho del camino de la libertad individual. Si eres feliz siendo solo o estando solo, entonces eres libre. También comenta que dicha soledad puede llegar a raíz de diferentes experiencias pasadas. El infierno son los otros, dejando a relucir que las relaciones humanas pueden ser nocivas, tristes o inclusive suicidas. Después de indagar más sobre la soledad en diferentes aspectos filosóficos, continuemos siguiendo el ritmo de la historia. Mori termina siendo descalificado, pero en el camino conoce a un chico llamado Keito Hara, y te puedo decir sin miedo a equivocarme que este capítulo es sencillamente perfecto. Para hablar del capítulo 10 de The Climber tenemos que entender la perspectiva de Keito sobre la soledad. Qué casualidad que dicho capítulo se titule Escalador solitario, el término que forja su significado durante toda la obra. Keito aparece en capítulos anteriores, arriesgando su vida en edificios altos a ojos de otras personas. Keito representa una fase de la soledad jodidamente curiosa. Puede existir gente solitaria que rechace por completo la interacción humana, pero hay una perspectiva divertida, que es cuando el hombre solitario busca atención. Como lector, siento que Keito es alguien que constantemente busca atención. Me encantaría enlazar este pensamiento con el de Kaneki, morir con estilo. Tanto Mori como Keito son dos personas solitarias, que ven la escalada libre y en solitario como sinónimo de libertad y paz mental. Keito discutió con Mori sobre el valor existencial de la soledad, subir solo y morir solo. Esa es la esencia del escalador solitario. Aparentemente, Mori aparece para concordar con este pensamiento, pero es a medida de que pasamos las páginas que nos damos cuenta de que Mori no es de ese arquetipo solitario, debido a que él no quiere morir con estilo, no quiere que otros le recuerden o simplemente se vean traumatizados con su muerte. Él simplemente quiere desaparecer. La soledad de Mori no va ligada a un sentimiento de necesidad afectiva, va ligado a uno de felicidad, de catarsis personal. Keito desaparecería queriendo morir solo en las montañas. Os reiríais si os digo que es probablemente mi personaje favorito de esta historia, una persona que aparece por unas páginas tan solo, plantó su ideal y finalmente murió después de 150 capítulos. No supimos nada sobre él durante todo ese tiempo, no vimos que cometiese otro acto alocado a ojos de otra gente, murió solo con el frío ardiente rasgando su piel. Mori se comienza a sentir enormemente atraído por la escalada en solitario. Sakamoto nos plantea una clásica dinámica entre profesor y alumno, un alumno dispuesto a morir solo en las montañas con un profesor que busca impedirlo, y el método que tiene Onishi de hacer que Mori abandone la soledad es dándole vínculos. Pausatre citó el significado de los vínculos humanos con las palabras "el infierno son los otros". La sociedad y las relaciones interpersonales es el infierno o son el infierno de Mori. The Climber es una historia que trata sobre la complejidad del intelecto humano. Desmenuza cada parte de nuestro cerebro y nos expone al público cómo somos realmente. Infieles, buscafamas, basura infecta que no merece nada bueno en el mundo. Shinichi Sakamoto convirtió a un Spokon en un viaje de introspección por la mente humana, destapando todas estas mentiras, nuestros deseos más oscuros. Mostró la crueldad del mundo a través de una víctima de la sociedad, Mori Buntaro. El infierno son los otros. A medida que Mori avanza, siente que por fin logrará un vínculo, que después de un enorme camino de soledad en un mundo que le aisló, lograría ver la luz al final del túnel. Siente atracción por una chica de su club de escalada, siente que Miyamoto dejó de ser su enemigo para convertirse en un rival. Siguiendo el hilo de Spokon, nuestro protagonista comenzaría a convivir con las personas y demostraría que él también podía ser un miembro de la sociedad. Los primeros tomos de The Climber los escribía otra persona que no era Shinichi. Al parecer tenían diferentes ideas sobre la obra, pero joder, qué buena decisión. Creo que ya va siendo hora de dejar de hablar de este comienzo para hablar de lo que verdaderamente hace especial a The Climber. Shinichi le quitaría a su obra el seudónimo de shonen y lo convirtió en un drama psicológico, que exploraría todas las facetas oscuras de la mente humana. Demonios, los seres humanos somos monstruos, demonios para el ganado. Somos los enemigos del mundo y pretendemos convivir en el mismo creyendo que somos su propio aliado. Mori perdería todo lo que había logrado hasta ese momento, vínculos, relaciones, que él pensaba que estaban floreciendo. Todas esas se vieron arrasadas por la inminente nieve de una montaña. Soledad, tristeza, melancolía. Mori es culpado por sus amigos por haber perjudicado a la chica del grupo, haciendo que ella pierda la oportunidad de ir a la universidad. De nuevo, Mori lo piensa. Todas esas tardes escalando, todos esos entrenamientos y reuniones, todo se resumió en la nada. Mori volvió al punto inicial. Nada había cambiado en 50 capítulos. Nada, absolutamente nada había hecho que Mori cambiase su percepción de estar solo. Simplemente somos espectadores de la caída de Mori como personaje. Se maldice a sí mismo y maldice su propia existencia. Quizás, si yo no existiese, todo el mundo sería más feliz. Como resultado, Mori terminaría en las montañas, siendo el protagonista de su soledad. Lo necesitaba, Mori se sentía vivo, se había convertido en un nuevo escalador. Necesitaba hacerlo. Su respuesta a la crueldad del mundo era un aislamiento entre montañas heladas. No puedo culparle, en nuestra vida actual, otra gente habría escogido la vida más rápida. Como consecuencia, su profesor iría a buscarle para rescatarlo en una tormenta de nieve, pero tristemente termina muerto. Termina siendo arrollado y abandonado en el vacío de la nieve. A diferencia que un escalador solitario, Onishi fue incapaz de morir con una sonrisa. Otra muerte más. Otra enorme mochila que acumulaba decenas de toneladas había sido colocada en la espalda de Mori. Mori va al hospital del chico que quedó en coma por intentar quitarse la vida.
quiero convertirme en un escalador. Adiós de Climber Spokon. Déjale paso al drama psicológico. El ambiente cambia, la tristeza envuelve cada panel. Ya no hay luz en el dibujo, solo hay nocturnidad. Un Tokio oscuro lleno de tristeza y melancolía. En dicha ciudad, en un local en medio de la ciudad, entre las heladas paredes de una nevera en un local, se encuentra Mori Buntaro, entrenando para convertirse uno con la soledad. Al comienzo de The Climber, la soledad es introducida. Es irónico saber que, a partir de que el guionista se va, la soledad es definitivamente explorada como un concepto trascendental en todo personaje. Las montañas y la soledad forman las dos partes de una dinámica que crea un desarrollo entre todos los personajes, porque ¿qué sería The Climber sin montañas? Shinichi utilizó las montañas para representar la soledad, Mori se enamora de las montañas, de la escalada, y eso también trae la soledad consigo. Los ojos de Mori se abren por una pasión inmensa cuando ve paisajes que son la recompensa de la escalada, tierras inexploradas que nadie más había visitado, alejado de las luces de la ciudad, respirando aire fresco, sintiéndose vivo. Esas montañas son sinónimos de soledad, pero también de libertad. Puedes considerar que estos dos conceptos están enlazados. La soledad trae libertad al individuo, pero también se puede convertir en una cárcel, porque esta historia también habla de las armas de doble filo, que no todo es blanco ni tampoco todo es negro. Mori, al ser un enamorado de las montañas, hace todo lo posible para convertirse en uno de los mejores escaladores existentes. Después de lo sucedido con su clase, deja la escuela y se dispone a vivir una vida por sí mismo. Quedaría con Miyamoto para verse en el futuro, y Mori comenzaría a trabajar para costear su material de escalada. El cambio de ambiente se acentúa y vemos por fin una obra adulta, capaz de mostrarte la complejidad de la mente humana, capaz de mostrarte, en efecto, la verdadera soledad. El hombre es por naturaleza un animal social, y la soledad es para él lo que un castigo para un esclavo. Arthur Schopenhauer. Mori se vería castigado, se aisló de la sociedad por haber perdido a sus amigos de la preparatoria, emprendería un camino en la soledad, entrenando día y noche para escalar en las montañas, cargar botellas de agua en su espalda o meterse en neveras congeladas. Pulió cada parte de su cuerpo, sus músculos se detallaron y se convirtió en un adulto, todo con un único fin, escalar la montaña número 1 del mundo. Aquí The Climber trata otro tópico más de forma sublime, la lucha por un sueño, un objetivo aparentemente inalcanzable que necesita de casi una vida entera para lograrlo. Para lograr un objetivo se necesita la soledad, y ya no estoy hablando de una percepción personal, estoy hablando de una verdad empírica. Da igual lo que quieras lograr en esta vida, requisitos académicos, promociones laborales, emprendimientos o deportes. Para desarrollar cada uno de estos ámbitos en todo su esplendor, necesitas estar en soledad. Estar solo es sinónimo también de conocerte a ti mismo. Como bien decía Nietzsche, estar solo te ayuda a convertirte en el superhombre que él mismo plantea, y Mori comenzó ese viaje para vivir bajo sus propias reglas y condiciones. En la nueva vida de adulto de Mori, este está hasta el cuello, no tiene prácticamente dinero y vive prácticamente en un zulo. Se le acerca una mujer llamada Komori, una compañera de trabajo. También conocen a otros personajes importantes en el mundo de la escalada. Estos les ofrecen a Mori la oportunidad de escalar la cara este del K2, la montaña más difícil del mundo, pero Mori lo rechaza debido a que eso significaría involucrarse con otra gente. Quiero hacerlo solo, pero fue tan solo el hecho de ver una foto que hizo que Mori no pudiese resistirse. En una balanza entre interactuar con personas y escalar el K2, ganaba la cara este de esta montaña, por lo que muy a su pesar, si Mori quería escalar la montaña por la que tanto fantaseaba, tenía que hacer lo último que este quería. The Climber también habla de la efemeridad de las personas en nuestras vidas. Un día puedes conocer a alguien y al otro simplemente desaparezca de tu vida. Shinichi plasma de una forma tan real las relaciones humanas que parece hasta irreal. Las personas son protagonistas de sus propias vidas, por lo que no debería de ser extraño verlas cambiar o simplemente desaparecer, ¿verdad? Aunque quizás este cambio te hace sentir mal como antiguo amigo. Yumi aparecería de nuevo ante los ojos de Mori Buntaro. Ahora es una trabajadora sexual que busca dinero, por lo que intenta seducir a Mori, pero cuando ella intenta hacer algo con él siente que es un monstruo. El infierno son los otros. La mínima rozadura con la piel de Yumi hizo que Mori sintiese que tenía el mismísimo demonio al lado. Sale de su casa y se acurruca bajo un abrigo en el fondo más profundo de un callejón lluvioso. Pasado un tiempo, Mori aceptaría la propuesta del grupo de escalada y se nos presenta un personaje llamado Mimi. Mimi es alguien talentoso, al contrario que Mori, él es alguien social. Tiene una esposa, ama las montañas y busca ir a K2 para ver el mismo escenario que algún día vio su padre. Era una persona energética, con lazos humanos capaces de hacerle frente a cualquier problema, pero las montañas no están hechas para gente que no está dispuesta a morir en ellas. Por primera vez en mucho tiempo, Mori vuelve a forjar lazos humanos, esta vez con su grupo. Una vez le preguntan el por qué Mori va a las montañas. Para sentirse libre, esa es la respuesta. La soledad es sinónimo de libertad. Dicha falta de interacción social se acentúa más en este arco. Mori es incapaz de entender las conversaciones que tienen sus compañeros. No sabe por qué habla de esto u otro, y como consecuencia, Shinichi Sakamoto nos deja unos paneles preciosos. Gracias a la narrativa visual podemos entender cuánto está Mori de aislado de la sociedad. Os dejaré unos segundos para apreciar estos paneles, no tienen desperdicio.
Antes de ir a K2, los chicos pasan por diferentes pruebas, y Shinichi Sakamoto nos mostraría un arco sin igual, una dualidad atemporal que enseña lo sucedido en dos escenarios diferentes, la vida de Mori con Komori y la expedición en las montañas, juntando riesgo, muerte y soledad con ansiedad social. En el primer plano se nos trabaja la relación de Mimi y Mori. Vemos que el primero es alguien que desea escalar K2 más que nada en el mundo, posee vínculos humanos y ama a los demás. Una vez encontró el material de escalada de su padre, y a partir de ahí decidió ver K2 con sus propios ojos. Su padre había sido menospreciado por no traer una fotografía de la cara a este, por lo que nadie le creería si este decía que había ido a K2. Es por eso por lo que Mimi sería la persona que traería dicha fotografía a casa. La ventisca se comienza a volver más compleja, una situación tan nerviosa y agonizante que saca a relucir lo más duro de los seres humanos, discusiones, confrontamientos de ideas y pensamientos. Mori piensa en Komori, y en cómo se la intentó jugar siguiendo lo que le decía su jefe. Además, ella quiso vivir con Mori y juntar sus sueldos. En un intento desesperado, esta última va a su casa, pero Mori no quiere estar con ella. Buntaro saca un mando de televisión, aprieta el botón de silenciar y señala a Komori. El infierno son los otros, Paul Sartre. Intenta escribir lo que piensa, pero finalmente se encierra en su cuarto. Komori se había caído de las escaleras, pero a Mori le daba igual. Se quedó contra esa pared escondido entre sus sábanas. El grupo lograría escalar la montaña, y finalmente Mori se sentiría incompleto debido a que él no quería escalar con más gente. Un lápiz en un folio está bien, pero cientos de ellos hace que el folio en blanco deje de tener sentido, y algunos de esos lápices de grafito se van cayendo uno a uno a medida que pasan las expediciones. Mori pierde a un compañero, y su líder le expulsa después de un malentendido. Un dictador en las montañas, alguien que no merecía llegar a la cima. Mori, con ese nuevo grupo, con sus imbéciles compañeros de trabajo y sus pocas ganas de establecer vínculos, decide cortar las cuerdas, un simbolismo que compara las cuerdas de la escalada, utilizadas para atar tu vida a otras personas, para ir por su cuenta. A Shinichi le encanta eso de jugar con las dinámicas de dos escenas diferentes. En este caso somos testigos de lo sucedido después de la montaña. Vemos a Mori interactuar con los investigadores, y poco a poco descubrimos más lo que pasó en la montaña. Mimi intentó ayudar a Mori a volver a meterse en el grupo, pero ayudándolo se dañó los órganos y las extremidades. Quedó en un estado de casi muerte, y Mori intentó ayudarlo en una pequeña cueva. Imposible, Mimi iba a morir. En su teléfono solo tenía mensajes de su novia, y en la siguiente secuencia de escenas entendemos que Mimi no estaba hecho para las montañas. Para estar hecho para las montañas, necesitas esa capacidad de aceptar tu propia muerte. Mimi no puede. Tiene una pareja y una preciosa madre, por lo que cuando llega su hora, le pide a Mori que no le deje morir solo. Mori escucha la historia de Mimi, su vida, lo que le llevó a las montañas. En algún punto pensó que morir junto a él no habría estado tan mal. Mori consideró a Mimi como su primer amigo, pero realmente cuando Mimi muere y se muestra esta escena, te das cuenta de que Mimi simplemente no quería morir solo. Quería que alguien le escuchase, lanza la pelota y le pasa de largo a Mori. Mimi ni siquiera le dirige la mirada, agarra el balón y va de vuelta a jugar con sus amigos, dejando a Mori solo, dejando a Mori en el folio en blanco que representa las montañas. Mori escala la montaña, se deshace de la sombra de sus compañeros y finalmente llega a la conclusión de que quizás siempre estará solo. El infierno son los otros, Paul Sartre. 4 años más tarde, Mori se ha convertido en un trabajador climático. Se convierte en alguien admirable para otros, pero él sigue siendo esa persona solitaria, que ahora en vez de escalar simplemente trabaja. Se le ofrece la oportunidad de ir a K2, pero simplemente la rechaza. Además de ello, Mori se vuelve a encontrar a Miyamoto, personaje que no salía desde el comienzo de la obra. Y Shinichi nos habla más todavía de la basura que somos como seres humanos. En este caso, Miyamoto representa la mentira. Engaña a todo el mundo para hacer creer a los demás que su vida no es miserable. Simplemente es un borracho de pueblo que algún día Mori pensó que sería un gran escalador, pero como resultado de confiar en él, terminaría perdiendo su dinero de nuevo por culpa de Yumi Miyamoto. Otra vez había vuelto a ser traicionado. La confianza ya no es una opción posible para Mori Buntaro. Le habían robado todo el dinero de la investigación de su trabajo, o eso creía Mori, debido a que una vez aparecería una chica en el monte Fuji. Ella se desorientó y encontró a Mori, pero a un Mori diferente, barbudo y cansado. 3 años después de encontrar a Hana, Mori se había convertido en alguien social. Escala las montañas pensando que ya no está solo. Primero vemos la vida de Mori siendo alguien social, pero antes de eso, vemos la vida de Mori antes de conocer a Hana. La gente ve a Mori como un monstruo, un demonio en la sociedad. Mori se siente a sí mismo de esa forma. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente dejas de pensar que el infierno son los otros? Que cambias tu mentalidad y comienzas a pensar que el infierno es realmente tú mismo. Mori se ve en el espejo, y lo único que observa es un monstruo. Imagina lo que habría sido una vida normal, pero se da cuenta de que ya es demasiado tarde, así que simplemente llora. Llora por todo lo que ha pasado. Llora por todas las personas que ha visto morir a su lado. Llora de impotencia, por sentirse solo. Llora por ser un monstruo. Pero todo esto cambia cuando una mujer le tacha de hermoso. Mori empezaría a sentir algo dentro de él, un sentimiento de redención, unas ganas intrínsecas de hacer desaparecer a ese monstruo. Su corazón bombea. Mori se había enamorado. Seguiría escalando las montañas más difíciles del mundo y se mudaría a vivir con Hana, pero todavía había algo pegado en la pared. Quiero escalar la montaña más difícil del mundo. Es aquí donde se nos plantea otro dilema importantísimo. ¿Está bien dejar su objetivo? Mori había vivido toda su vida queriendo escalar K2, viviendo en soledad. Pasó por las 1001 para hacerlo, pero es
cuando conoce a Hana y se casa con ella, que decide no ir a las montañas, debido a que él había encontrado su felicidad en otro lugar, una familia, una vida plena. Ser social es la decisión más natural y racional, y después de 150 capítulos lo entendemos. Mori bebe con sus compañeros de trabajo, espera a su hija y trabaja como el que más. Entendió las palabras de Onishi, esa persona que quiso cambiar los ideales de Mori en primera instancia cuando este estaba en preparatoria. Al final, las personas no pueden estar siempre solas, pero un día contra todo pronóstico se le plantearía a Mori la oportunidad de ir a K2. Algo palpita dentro de él. Teóricamente había dejado las montañas, pero quedaba algo más, esa última espinita, y como si de un soldado vistiéndose de militar se tratase, Mori se coloca su equipamiento de escalada y decide ir a K2, tomar una decisión cuyo más objetivo seguro era la muerte. Mentiroso. The Climber habla sobre la fina línea que existe entre la veracidad de nuestras palabras junto a nuestras acciones. Mori afirmó abandonar las montañas, pero ese profundo deseo de querer escalar K2 era más fuerte que cualquier cosa. Él siempre había querido eso. La expedición terminaría siendo un completo caos. Mori querría terminarlo en diferentes ocasiones, pero Takamura, su compañero, lo impide. Su compañero se vuelve loco y se revela que es un consumidor de esteroides. Este finalmente muere en el vacío de las montañas, y es Mori quien decide cargarlo con todo. Señoras y señores, esta recta final me parece una de las mejores que se han creado en la historia de la literatura. Así que sin pausa, comencemos a hablar sobre la última gran escalada de Mori Buntaro, el inmortal. Buscando a Takemura, Mori se encontraría a una curiosa persona. Después de saber cuánto tiempo llevamos de vídeo, te impresionará que su última aparición sea aquí. Teiko Hara había muerto de la forma más horrible en la cara este de K2, un escalador solitario, pero cuando Mori va a agarrar un pelo suyo para confirmar la muestra de ADN, resuenan las palabras de Teiko en su mente. Soy un escalador solitario, no recuerdo haberte confiado mi vida. Mori no agarra nada, simplemente se va, dejando el cuerpo de Teiko en la nieve, dejando el legado de Hara en soledad. Mori empieza a alucinar. Existen dos corrientes que quieren tomar el control de su cabeza, explorar la cara este o volver con su familia. Estas dos corrientes toman presencia en forma de acciones, pero sobre todo de alucinaciones, y el conflicto de ideales lo ganó la parte del escalador. Mori había dejado de ser una persona. Yo amo las montañas, no me importaría morir aquí. Shinichi dibuja unos paneles preciosos que representan como si Mori estuviese manteniendo relaciones con las montañas, paneles que muestran una anatomía brutal, casi como si Mori estuviese bailando en la muerte, representaciones astrales de su familia pidiendo a Mori volver, sus compañeros rezándole para volver a su puesto de trabajo, incluso alucina con su propia hija, alucina con la boda de su hija que posiblemente se fuese a perder por culpa de ir a las frías montañas. Él lo rechaza todo, es la oportunidad perfecta, no puede dar marcha atrás, pero su mente se divide en dos, se despegan sus facciones como si fuesen dos personas diferentes a la vez viviendo en un mismo cuerpo. Lo necesita, su ser necesita esa meta por la que tanto luchó. ¿Todo ese viaje en soledad iba a ser para nada? ¿En serio? La mariposa de la muerte aparece en la habitación de Hana, pero esta desvía su camino y no entra en el cuarto. Mori había sobrevivido, ¿pero cómo? Logra abandonar la montaña por una cuerda de emergencia después de haber llegado a la cima. Mori había vencido a las montañas y a la soledad. Pasaría un tiempo, el nombre de Koto Buntaro ya no era más que un mito. Logró escalar K2 y había sido capaz de vivir feliz con su familia. El coste fueron unos pocos dedos, pero que son unos pocos dedos comparados con la gloria eterna. Mori sonríe de satisfacción. Había vencido a la soledad. Se convirtió en alguien humano y racional. Nietzsche, como ya bien dije, afirma que la soledad es estrictamente necesaria para alcanzar esa catarsis personal, y yo no puedo estar más de acuerdo con él. A través de un manga que muestra lo terrible que es la psicología humana, admiramos el camino de su protagonista en encontrar su catarsis. Mori Buntaro es sin duda el protagonista de unos viajes de superación más complejos que vi en toda mi vida. La grandeza de Mori Buntaro reside en su caracterización inmortal. Anteponiéndose a las fuerzas del destino, siempre luchará por sus objetivos. Da igual si esos objetivos son obtener reconocimiento, familia o simplemente la soledad. Mori es un personaje que nos habla de la melancolía de la soledad. Desde diferentes perspectivas, entendemos que su grandeza reside en superarla para vivir feliz. La conclusión a la que puedo llegar es que la soledad no es eterna, sino que es un elemento más que nos construye como persona y nos forja para transicionar a ser mejores. Me detendría un minuto a explicar el por qué su final es perfecto para la gente que no es capaz de entender que sobreviviese, pero creo que la obra es demasiado directa diciéndote a gritos que Mori es inmortal, porque parte de su tragedia reside en seguir vivo después de cada expedición, una tragedia que eventualmente se convierte en virtud. Mori también me habló de la efímera que es la gente en nuestras vidas. Los vínculos reales no se pueden forzar. Es por eso por lo que crear una fuerte cuerda de escalada es una misión compleja y difícil. Sin duda, Mori Buntaro es el protagonista de uno de los viajes más personales que jamás leí en la vida, por lo que desde aquí puedo decir definitivamente que tu viaje protagónico me ha cambiado la vida.